El tema de hoy es conceptos básicos de estadística. La estadística es una de las partes de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos. Se utiliza en las encuestas. También podemos hacer estadísticas sobre la cantidad de afectados y la mortalidad del coronavirus en el Perú. El siguiente concepto es el de población. Población es el conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. Un ejemplo de población sería la población del Perú. Según datos del INEGI, es de aproximadamente 32 millones de habitantes. Individuo o unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la población. Un ejemplo sería, sobre el Perú, el elemento sería un habitante. Muestra. Es un conjunto del total de la población al que se le va a hacer un estudio. Ejemplo, la cantidad de personas a las cuales se le va a hacer una prueba de laboratorio para detectar si es portador del coronavirus. Otro concepto básico es el denominado dato o variable estadística. Es cada uno de los valores obtenidos. Ejemplo, datos de una persona. Podría ser su estatura, edad, peso, estado civil, estudios. Acá hay un gráfico de la población y una muestra. La población viene a ser el todo y la muestra una parte del todo. Acá hay un ejemplo, ¿no? La población sería entonces mi Perú, que sería el 100%, el que se va a utilizar más adelante cuando se haga porcentaje. Y la muestra sería, en este caso, los estudiantes de la institución educativa 5151 San Juan Bosco. Las variables cuantitativas son aquellas que asignan un valor numérico y que mide alguna característica del individuo. Las variables cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Veamos algunos ejemplos. Para las variables cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, las unidades producidas y el volumen de ventas. Observemos que cada una de estas variables se miden en cantidades, es decir, en números. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos el sexo, la raza, el color de ojos, la escolaridad, la calidad en el servicio y el sector al que pertenece una empresa. Como habíamos dicho previamente, una variable cualitativa clasifica a los individuos en categorías. Si tomamos el ejemplo de la variable sexo, vemos que el sexo clasifica a los individuos en dos categorías. Por un lado tenemos femenino y por el otro lado tenemos masculino. Lo mismo podemos decir con respecto al sector al que pertenece una empresa. Esto se puede clasificar, por ejemplo, en sector primario, sector secundario y sector terciario. Es decir, cada una de las empresas pertenecerá a uno de estos sectores. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en dos tipos. Tenemos las variables continuas y tenemos las variables discretas. En su momento definiremos cada uno de estos dos tipos de variables. Por el lado de las variables cualitativas tenemos a las variables nominales y tenemos a las variables ordinales. Veamos un poco más sobre la clasificación de las variables cualitativas. Como ya hemos dicho, las variables cualitativas se clasifican en dos tipos, variables nominales y variables ordinales. Ahora veamos algunos ejemplos. En el caso de las variables nominales tenemos a la variable sexo y tenemos a la variable color de ojos.
Para el caso de las variables ordinales tenemos escolaridad y tenemos calidad en el servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Observemos que en el caso de las nominales no importa el orden en que se coloquen las categorías. Por ejemplo, aquí hemos puesto en primer lugar femenino y en segundo lugar masculino, pero también pudimos haber puesto en primer lugar masculino y en segundo lugar femenino. Es decir, que si alteramos el orden en que se colocan las categorías, esto no modifica a la variable. También sucede lo mismo en el caso del color de ojos. El orden en que aparezcan los colores es irrelevante para la variable. En el caso de las variables ordinales sí que es importante poner un orden a las categorías. En el caso de la variable escolaridad estamos poniendo en primer lugar el nivel más bajo y en el último lugar el nivel más alto, de tal manera que a medida que vamos subiendo de nivel, también vamos subiendo de nivel de estudios. En este caso tenemos en primer lugar primaria, en segundo lugar secundaria, en tercer lugar medio superior, en cuarto superior y en quinto nivel posgrados. Vemos que en este caso sí es importante el orden en que aparecen las categorías. Ustedes pueden observar que si alteramos el orden en que aparecen las categorías de escolaridad, pues pierde sentido la variable. También ocurre lo mismo en el caso de calidad en el servicio. En este caso tenemos en primer lugar excelente, en segundo bueno, en tercero regular y en cuarto malo. Aquí podemos observar. El tema que vamos a tratar es porcentaje. Es un tema bien sencillo, pero también actual con la coyuntura que se está viviendo con el coronavirus. Porque bien sabemos que el MINSA diariamente nos da la cantidad de infectados y el muestreo. Y según ello podemos fácilmente calcular la cantidad que nos muestra el presidente. Acá hay unos ejemplos. La propiedad es la siguiente, dice A% es igual a A sobre 100. 100 significa 100. Y dividiendo sería, ponemos la letra o el número en este caso y se cuenta dos posiciones y se coloca el decimal. Acá tenemos algunos ejemplos. 2% según la propiedad es 2 sobre 100. 2 sobre 100. Y efectuando la división, colocamos el 2 y contamos dos posiciones. 1, 2 y colocamos el decimal. El 10% sería igual a 10 sobre 100, que es igual a 0.01. Otro ejemplo sería 20%. 20 sobre 100, que es igual a 0.2. El siguiente ejemplo, 50 sobre 100. 50 sobre 100. Acá podemos eliminar el 0. Se haría entonces 5 sobre 10. Sacando quinta sería un medio, que es igual a un decimal a 0.5. El siguiente ejemplo sería 100%. Al 100 lo divido entre 100. En este caso elimino 2 ceros y me queda 1 sobre 1, acá sería 1. ¿Ya? ¿Cuánto? Ya. Vamos a hacer un ejercicio sobre el porcentaje. Estos datos fueron vistos en la televisión ayer y son los siguientes, ¿no? El enunciado es el siguiente. Dice, según el MINSA, hasta el 3 de abril, el total de contagiados es 1.595, de un muestreo de 17.334. Acá nos piden dos preguntas, ¿no? La primera es hallar el porcentaje de afectados. Ya, para llegar a la solución
de este ejercicio vamos a aplicar un método tradicional. Hay otras, pero hoy día vamos a trabajar sobre estas reglas muy simples. Acá se pone en este lado la cantidad y en el siguiente el porcentaje. De las cantidades que tenemos acá, la más grande es el 100% y la más pequeña es lo que se varía. Acá entonces la cantidad más grande sería 17.334, visto como es la población, o el total sería 100%. De esta otra cantidad, 1.595, no sabemos, eso es lo que se varía. Y este método consiste, o se hace del siguiente modo. Se multiplica esto en aspa y se coloca así, se pone x igual al producto de estas cantidades, 1.595 sobre 17.334. Esto está multiplicado por 100. Efectuando esto, ponemos 1.595, agregamos 2 ceros sobre esto de acá, y para economizar el tiempo vamos a hacerlo ahora. Haciendo estos cálculos me sale 9.20. Acá ajustando al número entero sería 9.9%. Esta sería la solución. Con el ejemplo anterior, ahora nos pide la cantidad de pacientes negativos, o sea, pacientes sanos, que no están infectados con el coronavirus. Ya, leyendo el enunciado, llegamos a la siguiente conclusión. Si en total hay 17.334, acá lo colocamos, vamos a quitar 1.595. Entonces la solución a esto va a ser los pacientes sanos, que no están infectados, o en este caso negativos. Aplicamos el método tradicional, ya conocido. Siempre en estas dos cantidades, 100% indica la cantidad mayor. En este caso es 17.334. Como acá nos pide hallar el porcentaje, sería X. Multiplicamos en aspa 15.739 por 100. Eso va en el numerador y debajo en el denominador va esta cantidad. Entonces sería X igual a 15.739 por 100 entre 17.334. Cuando se multiplica por 100, se escribe el mismo número y se agrega 2 ceros, como en este caso. Acá, efectuando esta división, llegamos al 90,79. Esa es la cantidad de pacientes sanos. Sanos hay 90,79. Y los pacientes infectados eran 9,20, ¿no? En el ejemplo anterior. Sumado eso nos da aproximadamente
100% que indica el muestreo que nos han dado. Eso es todo. ¿Sabes qué es el coronavirus? El coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades que van desde un simple resfriado hasta graves infecciones respiratorias. Este se transmite de persona a persona por gotas de saliva, mucosa al toser y otras formas aún en estudio. Y presenta síntomas como la fiebre, tos, dificultad para respirar y malestar general. Los principales afectados por este virus son los niños menores de 5 años, gestantes, adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos y personal de salud. Por ello, es importante tomar medidas de prevención como una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. Yo me quedo en casa. 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 Yo me quedo en casa.